La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa. Mucho más que un reconocimiento. Mis amigos, es un privilegio iniciar nuevamente esta jornada en el día de hoy compartiendo Honoris Causa y aquí en medio de esta naturaleza conversando con nuestra invitada especial Gladys Villarreal. Vamos a conocer su testimonio, la experiencia como misionera, la experiencia también de ser abuela y ver a sus hijos en la obra del Señor y a sus nietos también. ¡Qué tremendo privilegio! Pero vamos ya con la protagonista misma de esta historia. Doña Gladys, ¿cómo está? Es un gusto. Bien, muchas gracias, pastor. Una bendición que nos reciba aquí en su casa, rodeado de tanta naturaleza. Con mucho gusto, pastor, con mucho gusto. Es un privilegio realmente escuchar a los pájaros cantar y bueno, vamos a conocer un poco más también de la historia de doña Gladys. ¿Hace cuántos años que está aquí en el país, doña Gladys? El próximo año vamos a cumplir 10 años. 10 años ya. Pero vamos a conocer un poco el recorrido para que finalmente ya casi en el último capítulo del programa podamos conocer de lo que está haciendo actualmente aquí en el país. Usted es ecuatoriana de nacimiento. Ecuatoriana, nací en Guayaquil. En Guayaquil. Sí, a la orilla del mar. Ajá. Sí. Y mis padres ecuatorianos y creyentes. Creyentes. Nació ya en una cuna cristiana, por decirlo. Sí, sí. Pero usted vivió después en Colombia. Sí, mi papá era muy viajero y le gustaba estar en movimiento siempre. Entonces nos llevó a Colombia cuando estaba muy jovencita y allá me casé y tuve mis hijos y bueno, que son colombianos. Cuéntenos un poco la historia familiar, diríamos, por parte de su padre, porque tras cámaras estábamos hablando y conociendo que su padre le gustaba mucho servir a la obra de Dios. Era bivocacional, por una parte tenía su pequeño negocio y por otra parte lo dedicaba también a la obra del Señor. Sí, él fue un predicador laico y le gustaba hacer mucho la obra de extensiones, llamaba él. Ajá. Y visitar pueblitos y ir a predicar donde no iba nadie, pues le gustaba. Y nos llevaba a nosotros a cantar con mi hermana, mis hermanas. Pues, ¿cuántos hermanos eran ahí? Las que cantábamos fuimos 4, pero después se casaron y fuimos quedando 3, un trío y después 2, que fue que más duró. Mi hermana Elizabeth y yo el dueto. Y bueno, también nos decía que su padre en este caso las llevaba a ustedes para poder cantar, él predicaba y había otro hermano que juntaba la ofrenda. Sí, le decíamos monaguillo porque en la iglesia se usa, ¿no? Monaguillo. Siempre, mi papá nos llevó a los campos donde nunca hubiéramos, si nos hubieran invitado nosotros, no hubiéramos ido porque fue una época dura de Colombia. La época cuando empezaban los problemas, sí, no digo guerrilla porque no, en esa época no había, lo que yo me acuerde, ¿no? Eran otras luchas, los partidos políticos, digamos así. Y había mucho asesinato y arrasaban las casas, las quemaban. Y la iglesia por lo menos también fue muy perseguida. La iglesia cristiana, no importa de la que fuera. Y hubo muchos misioneros que fueron muertos y perseguidos y todo eso. Y mi papá nos llevaba, decía, nosotros como no tenemos ojos azules, no nos van a perseguir. Y nos llevaba a cantar. Y ahí él comenzaba a predicar en este caso y ustedes cantaban. Cantábamos, y ahí fue donde nació mi amor por las almas, de ver que mi papá nos llevó en esa época y a las 4 de la mañana, después de haber viajado por carro, por carretera, pues bastante lejos y después 8 horas a caballo, bien adentro, en el oriente antioqueño, nos llamó y con ese sueño, ese cansancio que nunca habíamos montado, así bueno, y dijo, no, quiero que vean una cosa.
Dice, vimos allá en las montañas que venía la gente con antorcha. Ay, la hilera de hermanos que venían. ¿Y quiénes son, es papá? Dijo, no, ellos son los hermanos que van a llegar a las 9, van a estar llegando para el culto. Y tenían que bajar a pie. A pie. Con riesgo de la vida. Porque le digo, también la obra fue muy perseguida en Colombia. Bueno, yo necesito aclarar dos cositas nada más, doña Gladys. La primera, 8 horas a caballo y llegar hasta un lugar determinado. Sí, donde no había así ninguna comodidad. Ninguna comodidad. No. Para poder predicar solamente el Evangelio. Sí, en una silla y bueno, cualquier cosa predicaban así con la Biblia en la mano. Sí, porque no era iglesia, sino que se llevaba el Evangelio donde nos avisaban, le avisaban a mi papá por medio de la iglesia presbiteriana y eso hacían los programas en la iglesia presbiteriana para los que quisieran ir. Era todo un desafío, ¿eh? Sí, y esa mañana nosotros vimos a esa gente y ya le digo con ese riesgo y a mí me tocó duro porque yo le decía, no, nosotros que tenemos carro a la puerta y nos da pereza ir a la iglesia y mi papá tiene que a veces enojarse con nosotros para que vayamos. Y mire esa gente cómo se sacrifica para venir a escuchar no un predicador como Billy Graham ni nada de eso, sino un laico. Y oírnos cantar y bueno, para ellos era un acontecimiento y ver cómo pasaban adelante. Y la prédica era dura en esa época. Ese desafío que usted afronta como adolescente, joven ya en aquel tiempo, marcó algo muy importante dentro de su vida. Porque me veía usted como un modelo a seguir a su padre. Sí, mi papá no se cansaba y para él no importaba que lloviera, él de todas maneras iba y con el barro sentaba todo, digamos, pero él no. Y con una particularidad que mi padre ni el cumpleaños, que cayera en domingo, y sábado y tuviera algo en la iglesia, no. Decía, pueden hacer, que entre semana me pueden hacer la comida y celebrar, me decía. Pero si caía domingo era sagrado. Sagrado, él no se quedaba. ¿Qué es lo que valora más después de tantos años de su padre? ¿Qué recuerdos trae a su memoria? Bueno, su dedicación, uno. Y el de haberme enseñado y reiterado cada que podía la salvación por gracia. No por obras. Porque mi padre decía, ustedes no le están haciendo ningún favor a Dios porque vayan a cantar. Y yo aprendí desde ahí que siervos de inútiles somos, porque solo lo que tenemos que haber hecho, hemos hecho. Si de nada era de nosotros mismos, porque todo era dado por el Señor, la voz, la salud, la juventud, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa, a la vuelta seguimos aquí en Honoris Causa conociendo la vida, el testimonio de doña Gladys Villarreal. Seguimos aquí en Honoris Causa conociendo la historia, la vida de doña Gladys Villarreal. Nació en Ecuador, se trasladaron como familia a Colombia. Desde allí comienza una nueva vida, una nueva etapa ministerialmente hablando. Usted, yo al escuchar un poco su historia creo que complementan dos cosas bastante interesantes. Uno un poco es el hecho de llevar el Evangelio, compartir la palabra del Señor, pero está involucrado también el tema de la música, el de cantar y enseñar también. Sí. Como yo le dije, en mi juventud fui artista, ¿no? Y yo siempre digo, de esos años de artista no me gané un alma, aunque invitamos mucha gente y mucha gente iba. No sé si alguien habrá aceptado, pero sí le doy gracias de la época que yo me retiré así ya del arte, el día que me casé, completamente. Y yo dije, yo voy a criar mis hijos cristianos y nada de radio ni televisión, porque nosotros cantamos por ahí unos 5 o 6 años, grabamos discos y todo, eran bastante famosas en Colombia, digámoslo así. Y seguimos ahí en la iglesia, así que me fui involucrando, me invitaban a cantar, pero decía, no, yo no quiero ser la estrella ahí nunca, yo quiero enseñar, esa es mi pasión, enseñar la música, para que en esa época no había mucha música que le acompañara en las iglesias, se cantaba a capela o con esos armonios pequeñitos.
yo decía, ay, qué lindo fuera que uno tocara en un teclado, otra guitarra, flauta dulce, todo eso. Así que yo me dediqué a esa parte. Yo, donde iba, le dije, no, yo le hago el grupo. Más bien, aprenda, especialmente a la esposa del pastor. Aprendieron a tocar teclado y estar con la misión de la gracia, así de bautistas, todo bautista y también presbiteriano. Donde había, yo iba. Usted enseñaba también. Enseñaba guitarra, teclado y flauta dulce. ¿En qué parte de la historia suya, doña Gladys, es que usted comienza a visitar y acompañar también la obra del Señor en esos lugares que después fueron territorio de los rebeldes? Y es tal vez ahora, ¿verdad? Como los guerrilleros. Pablo Leal, que era compañero de mi hijo Jorge, y de Hernán también en el instituto, me invitó a cantar. Yo dije, bueno, en esa época cantaba todavía, a pulo. Entonces no había quien acompañara y la obra era en el piso así, no había sillas, los tocaba unos de pie, otros fuera como ese como pueda. Y cuando llovía nos mojamos. Entonces después que, no, me dijeron después ellos, los hermanos, ¿por qué no viene cada 8 días y nosotros le pagamos? Le dije, no, yo lo único que no quiero es ser estrella allá. Sino, yo vengo y les enseño. No, pero hermana, ¿usted verdad? Le dije, sí, yo vengo. Pero sí les voy a cobrar un poquito, le dije, porque tienen que apreciar que el esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, cuando yo me vine ya quedó el grupo. Acabó el grupo. Sí, no acabó. Ajá, quedaron continuó. tocaron ya una familia entera. Unas gemelas, teclado. Y los hermanos, Wilson, Eberto y el otro que no recuerdo el nombre, se me va siempre. Ya quedaron tocando guitarra. Pero en esos lugares, me decía usted tras cámaras, que estaba este famoso hombre llamado Manuel Marulanda también. Él nació, sí, en Biotá, donde tenía la iglesia nuestra, tenía un campamento. Ajá. Y allá también fue Hernán y fue Andrés también. Pero sí. Son lugares Lugares así. donde ahí nació, ahí guerrillas por todo. Guerrillas por sí, todas partes. claro, y Incursionar en esos lugares era relativamente fácil, ¿no? Peligrosísimo. Ahí fue donde más secuestraban familias enteras y bueno, a otros. A hermanos inclusive. Sí, también hermanos. En la En la fe también murieron. ¿Y cómo eso no menguaba un poco en su espíritu de seguir yendo? Sabes que yo, en esa época yo cantaba un corito que es un guayno, ¿no? Mi Señor siempre está conmigo, en el monte, en donde yo vaya. Yo decía, nunca estoy solo, porque mis hermanos, mi familia y la iglesia. Pero Gladys, cuando estás sola, le dije, pero ¿quién dice que yo voy sola? Yo voy con el Señor. Y yo llegaba a las 9 de la noche en un puente donde atracaban ahí, en las bajadas de los micros y todo. O sea, en toda parte del mundo. Donde Sí, las terminales de oro. jamás me robaron nada. No me pasó absolutamente nada, no me caí, que yo siempre me estoy cayendo. Nada, y me fui a esos lugares. Una vez fuimos y estaban a la guerrilla por ahí, pero teníamos que bautizar 12 de Enviotá, 12 personas. Y hicimos el culto en Apulo, los nuestros nos quisieron, bueno, pero yo no puedo ir porque yo tengo que ir a cantar. Y me fui sola. Y regresé a las 5 de la tarde, ¿vio? Y regresé en un carro particular porque otro hermano que fue de Bogotá me llevó. Carro nuevecito. Ven, hermano, le dije, no me pasó nada porque yo voy con el Señor. Y le dije, recuerden que un día nos va a pasar, así estemos en la cama, así que ¿cuál es el problema? Yo les decía, a mí, pastor, sin hacerme la valiente, nunca me dio miedo. No me da miedo, realmente. Y se han plantado obras allí que hoy son prósperas también. Sí, claro. ¿Qué satisfacción usted tiene al ver que lo que hacemos para la obra del Señor, lo poco que a veces hacemos, Él lo multiplica tan generosamente? Sí, lo que más me impresionó fue también haberles dado la Biblia, el mensaje, y enseñarle a mucha gente que llamaban los desplazados por la guerrilla, desplazados por tantas cosas, que se van de un momento a otro con lo que tienen puesto, y la iglesia los ayudaba. Pero no voy a decir nombres, ¿no? Y de impactarle que uno está muy cómodo muchas veces en nuestras iglesias y no sabe lo que sufren los otros hermanos, donde realmente cuesta ser cristiano. Sí, eso siempre me impacta a mí. Ese fue el desafío en este caso. Sí, por una gente que no tiene ni dónde dormir, ni qué comer, ni educación para su hijo. No, yo siempre fui y le enseñamos con otros hermanos. Una argentina que era doctora, nos fuimos, llevamos medicina y cosas así. Y en su vida no todo fue color de rosa, No. porque tenemos entendido que hubo una crisis también dentro de su matrimonio, pero queremos que de eso nos hable tras la pausa. Señores, vamos a ir a un corte, de regreso estamos con doña Gladys Villarreal. Siempre viviré. Yo quiero por
Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con doña Gladys Villarreal. Ella es mitad ecuatoriana, mitad colombiana, pero enteramente ya con toda su familia ya integrada a la sociedad paraguaya. Doña Gladys, no todo en su vida fue color de rosa, obras misioneras, plantación de iglesias, sino que también usted experimentó una crisis familiar. Sí, desdichadamente mi esposo no siguió fiel al Señor y un día tomó la decisión. ¿Y ustedes se casaron dentro de la iglesia? De la iglesia, él era un creyente. Ajá. Y durante 7 años fue fiel y colaboró mucho en la obra él también, le gustaba mucho. Pero poco a poco se fue alejando del Señor, permitiéndose amistades que no debía, dejando de asistir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero mi amor por el Señor inculcado en los hijos también, ellos veían la diferencia, ¿no? Hasta que llegó el punto que tuvimos que decidir, porque él quería que yo hiciera lo mismo. Y yo le digo, tengo que decidir. Yo sé que uno tiene que obedecer al esposo, todo, pero cuando se trata ya, por mí lo obedecería, le dije, pero por mis hijos yo no lo hago porque soy una madre que yo no quiero que mis hijos se pierdan y anden borrachos y todo. Y yo pero fue difícil tomar esa decisión. Horrible. ¿Cuántos años tenían sus hijos cuando eso? ¿Son 3 o 4? 3. 3. Ahora me quedan 2. Jorge estaba por los 14 años. Y Hernán tiene 3 años menos. Tenía 11. 11, sí. Ya la otra ya un poco más pequeña. Sí, más pequeña, sí. Pero qué difícil momento para usted tener que experimentar eso. Sí, mientras él estaba en sus cosas, nosotros buscamos la iglesia, estamos en la frontera con Venezuela, en Cúcuta. Y de ahí nos fuimos otra vez a Bogotá y derechito a la iglesia otra vez, porque... Y gracias a Dios, en un campamento que hicieron en la iglesia, Jorge, mis 3 hijos, se bautizaron y en una fogata tiraron, es la costumbre de tirar una madera prometiendo. Y pues para mí fue un gozo, pero a la vez también que no tenía con qué darles para que se vayan a estudiar. Qué desafío para usted, en este caso, doña Gladys, tener que experimentar la separación de su esposo con hijos adolescentes, y lo que la sociedad tal vez estaba esperando es que, bueno, los hijos no le salieran nada bien, usted enfrentando la vida, enfrentando el mundo, como madre soltera, y tener que estar criando a sus hijos, más aún dentro del camino del Señor. Claro que también tuve la ayuda de mi papá. Mi papá prácticamente fue la figura masculina, digamos, porque era el que nos llevaba a los paseos y los llevaba y los traía. Bueno, donde mi papá iba, nos invitaba, nosotros íbamos. Pero no me creerá que yo no tengo una foto con mi esposo haciendo obra. Mira. No. Y también el ejemplo del abuelo para ellos fue beneficioso. Sí. Y ya le digo, de la manera más milagrosa el Señor me proveyó todo para que fuera a estudiar Jorge primero y después de Hernán. De eso justamente me gustaría hablar, porque generalmente estos casos, estas familias disfuncionales, es muy difícil de que salgan hijos así que puedan estar hoy involucrados en la obra de Dios. Pero usted tiene la satisfacción de haber tenido a sus 3 hijos, estar involucrados, y 2 de ellos como pastores inclusive. Sí, ya como le digo, también la ayuda fundamental de la iglesia, también, el apoyo de la iglesia ha sido para mi vida fundamental también, porque ahí terminaron de crecer, y ya yo le digo que fue como cuando Jorge tenía 14 y a los 16 años ya se fue al Instituto de Palabra de Vida en Argentina, y allá estudiaron los 3. Y yo le daba gracias a Dios, yo decía, yo no tengo, pero el Señor siempre me proveyó, porque era muy caro el pasaje en esa época. En esa época valía $1000 en Avianca. Y bueno, si se van no los puedo ver en 3 años que duraba el estudio acá, pero cuando yo vine acá ya Jorge era un hombre, porque cuando vine era un muchachito. Y lo mismo Hernán, ya con novia y todo, vine al matrimonio inclusive. Mira. Para mí fue un golpe también eso, y después de Hernán ya se casó también. Y Jorge, el hijo mayor, en este caso, estuvo involucrado en la obra del Señor, siguiendo el paso del abuelo, de la mamá, plantando iglesias, y fallece en una situación bastante especial. Él fue con el pastor Reinaldo, es el fundador de la iglesia de Don Torcuato, que existe ahora, que es una hermosa iglesia. Y allá están mis nietos, hijos de él, trabajando en la obra. Uno en ese y otro en Carapachay y otra en Hurlingham, otra iglesia. Ellos también tocan teclado, guitarra y la enseñanza, y mi otra nuera. Dos nueras nomás, mi nuera Esther y Mirta. En este caso, doña Gladys, cuando usted se sienta ahora y mira un poco, no el pasado, sino que el futuro, ver a sus hijos involucrados enteramente en la obra del Señor, a sus nietos también,
vale la pena vivir una vida con el Señor. Sí, sí, pastor. Mi sueño siempre fue ser yo misionera, ¿sí? Y después de ver de esa dedicación de mi papá y de muchos otros pastores en la época que era dura ser cristiano realmente. Nosotros fuimos perseguidos, unas veces apedreados cuando íbamos a compartir, porque se predicaba así de persona a persona cuando uno iba. Bueno, y todo eso me gustaba mucho. Y mi sueño era que mis hijos siguieran igual. Sí, cuando ellos me dijeron, yo les dije, bueno, no tenemos nada con qué irnos, ni el apoyo de su papá tampoco. Y mi esposo se opuso rotundamente, me mandó una carta que al fin yo le había quitado los hijos. Le dije, no, pelea con el Señor porque no son para mí, sino para Él. Porque desde que nacieron los presentamos en la iglesia. Y hay otra cosa, que Jorge a los 2 años tuvo poliomielitis. ¿Ah, sí? Y se quedó paralítico de ambas piernas. Y créame, pastor, que es el milagro más grande que ha hecho el Señor en mi vida. Porque a los 2 o 3 meses de estar orando en la iglesia en Bucaramanga, estábamos ya en otra ciudad, caminó. Y después de que nos dijeron en el Instituto de Roosevelt que nunca iba a caminar, porque usted lo paraba y se caía, se arrastraba, caminó. Y de seña le quedó así un poquito unida la cadera. Quiero por favor que en estos minutos finales, doña Gladys, usted se dirija a nuestros televidentes, informa muy especial a las mujeres, madres solteras que estarán con esa carga en el corazón de saber si se puede primero serle fiel al Señor siendo madre soltera y la esperanza que tienen que abrigar en el Señor de que sus hijos sigan creciendo en el camino. Lo primero es que ellas amen también al Señor. Para poder dar eso hay que amar al Señor. Y 2, le digo que la palabra del Señor es fundamental y que sientan el deseo de que sus hijos sean esos verdaderos hijos de Dios y los encaminen, porque eso cuenta mucho el ejemplo de la madre, que los lleve, que les enseñe la Biblia, que les lea la Biblia en su lenguaje de niños y todo eso, pero más que nada que los lleven y los pongan en manos del Señor y también hagan su tarea. Y vale la pena porque hoy usted puede disfrutar de los frutos. Sí, yo vivo feliz de verlo. Yo le digo una cosa a Hernán y a mis hijos y a mis nietos inclusive, que yo nunca oro porque el Señor les dé prosperidad económica. Ajá. ¿Y por qué ora? Oro para que ellos se mantengan fieles al Señor, porque eso es lo que ellos van a llevarse, su fidelidad ante el Señor. No se van a llevar ni los títulos, ni las casas, ni sus logros económicos que puedan tener en la vida, pero si ponen al Señor de primero, Él les va a dar de todo, pero que no pierdan la meta. La meta. El blanco, ¿quién es? Jesucristo, nuestro Señor. El texto de la palabra de Dios que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy lo estamos viviendo aquí con doña Gladys y ella disfrutando ya de los nietos y futuramente de los bisnietos también que estarán así como ella, siguiendo los pasos de su padre y hoy bendiciendo también al pueblo de Dios. Doña Gladys, muchas gracias por su tiempo. Gracias, pastor. Yo quisiera, no recuerdo la cita en este momento, dedicarle Isaías, donde dice que tu marido es tu hacedor. Todo ese capítulo yo lo tenía mojado las lágrimas porque en un momento de mi vida que leí esa noche y yo estaba durmiendo en un colchón porque vendimos todo por la muerte de mi hijo Jorge, para irlo a buscar porque no sabíamos dónde había caído. Quedó en Perú. Quedó finalmente. Sí, allá tuve el accidente. Entonces ese Isaías, no recuerdo, pastor, pero usted puede recordarlo de pronto. Es 54, algo así. De Isaías. Sí, que Eso fue lo que le marcó a usted y le ayudó. Sí, porque yo tengo un marido que es mi Señor, así que él me va, y que como esposa abandonada, te recogí, dice ese capítulo. Es hermosísimo. Y ese ha sido el baluarte para mí, para decirle a todas las mujeres abandonadas por los esposos o que están sufriendo esa violencia o cosas así, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias doña Gladys por compartir con nosotros. Tenemos que cerrar nuestro encuentro aquí. Fue realmente excepcional e inspirador lo que hemos compartido con doña Gladys Villarreal. Será hasta una próxima entrega, en otro capítulo más de Honoris Causa. Dele honra y gloria a ese buen Dios.